Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora. Hoy es martes 4 de octubre de 2011. Nos acompaña en la mesa de trabajo doña María Trigo, es abogada. ¿Qué tal, doña María? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, gracias. Nos acompaña también doña Paula Martínez, es psicóloga y terapeuta familiar. ¿Qué tal, doña Paula? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Y en la esquina de la mesa tenemos a don Agustín García Pontón Pulido, es geógrafo. ¿Qué tal, don Agustín? Buenas noches. Buenas noches, y bienvenido. otra vez. Muchas gracias. Aunque debo decir que hoy no viene en calidad de geógrafo ni en calidad de historiador, sino como padre, ¿no? Bueno, intentaremos aportar dentro de lo que vamos conociendo como padre a medida que vamos teniendo hijos el tema de hoy. ¿Y por qué dice don Agustín eso? Pues porque hoy vamos a hacer un monográfico de media hora, como todos los martes, y hoy vamos a hablar del instinto paternal. Las feministas de género llevan muchos años haciéndose trampas en el solitario para decirnos que el instinto maternal no existe, que se trata de un constructo social y que es una invención interesada del patriarcado. Pues bien, ahora acaba de publicar la Universidad de Illinois un estudio realizado por biólogos y antropólogos que dice que este instinto existe también en el hombre, el instinto paternal. Se ha comprobado que los hombres experimentan un descenso en la producción de testosterona, es decir, la hormona masculina, cuando son padres, y que este descenso desciende en mayor o menor cantidad dependiendo del tiempo que dedican a cuidar a los niños. Bien, pues yo creo que la polémica está servida, se ha hablado mucho de esto en diferentes medios, pero yo lanzo aquí a la mesa la pregunta: ¿existe realmente el instinto paternal? Voy a empezar por el hombre de la mesa, don Agustín. ¿Lo ha sentido, lo ha experimentado? Yo lo que puedo decir es que sí he sentido que a medida que se acercaba, por ejemplo, nuestra primera hija, lógicamente, bueno, pues te sentías más dulce, te preocupabas por cosas que antes no pensabas, y lógicamente cuando ha nacido, pues ha sucedido lo mismo. Ahora que vamos a tener otra niña, pues vuelve a suceder lo mismo, lo que pasa es que ahora ya tienes que repartir con una más, porque ya tenemos otra niña antes, entonces hay que repartir más. A lo mejor los cuidados parecen menores, pero bueno, están repartidos. ¿Existe instinto paternal? Yo creo que sí, lo que pasa es que los hombres y las mujeres somos diferentes. Y yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas. Por una parte está lo que es el tema científico, es decir, de cómo la testosterona afecta al hombre y a la mujer de un modo diferente, y por otra parte cómo está evolucionando la paternidad en la sociedad actual. Doña Paula, usted como terapeuta. ¿Qué opino? Pues sí, desde luego existe el instinto maternal y el paternal también, y además hay una base científica que está, bueno, extensamente hecha, y que sí, que hay fundamento teórico para esto. Es cierto que los hombres no tienen la misma sustancia que la mujer, que es la oxitocina, que es la que nos prepara para vincularnos afectivamente a nuestros hijos cuando los tenemos, pero los hombres tienen otra que se llama vasopresina, que es la que le ayuda a vincularse a sus hijos. Y de hecho también se ha demostrado, y con este estudio de Illinois que se hizo con 624 hombres, pues sí, se ha demostrado que cuando las mujeres están embarazadas, los hombres reducen sus niveles de testosterona, que es la hormona masculina, y por lo tanto, bueno, están más propicios para vincularse a sus hijos, y también, bueno, ocurren una serie de cambios neuroquímicos que favorecen todavía más esa vinculación. O sea, que existe y que hay una base para decirlo. Sí, en ese periodo, digamos, hablando claro, que los hombres están, digamos, menos activos sexualmente.
están menos activos sexualmente, luego también tienen un incremento del 20% de la cortisona, que es la hormona del estrés. Entonces esto permite que los padres estén más en actitud de alerta, vigilancia, y por lo tanto más pendientes de los lloros, de los reclamos de los niños. Luego también, gracias a que comparten la vivienda con su mujer y están compartiendo pues, el embarazo, pues sus mujeres segregan feromonas que ellos captan por el olfato, lo que permite que ellos reduzcan su cantidad de testosterona y aumenten la prolactina, que está muy relacionada con la crianza y con la lactancia. O sea, imaginaros todo lo que supone el cambio neuroquímico que supone un embarazo, la llegada de un nuevo hijo para un hombre. Sí, pero si todo es perfecto, todo está inventado, lo que pasa que ahora tenemos la capacidad realmente de acceder al conocimiento científico, pero todo está perfecto, todo es como tiene que ser. Lo malo es cuando queremos y tratamos de cambiar la naturaleza, doña María. Yo de todas maneras no voy a ser políticamente correcta, y si bien efectivamente no voy a ser políticamente correcta y no voy a decir que efectivamente existe el instinto paternal, digámoslo, en la práctica. Vamos a ver. Yo sí me creo efectivamente que existe el instinto paternal, científicamente demostrado, que existen todos estos estudios, ya no solo este último de Illinois, sino que hay estudios múltiples desde hace muchísimos años de muchas universidades. Pues he accedido pues, a estudios de la Universidad de Canadá, de Oxford, demás, que vienen estudiando exactamente esos cambios hormonales. Efectivamente eso puede ser así, yo eso no lo niego, no soy científica y no me puedo meter en esos temas. Ahora, lo que sí tengo claro, y porque además pues me he pasado el trabajo de hablar últimamente con muchas mujeres acerca de este tema, preguntando qué es lo que opinaban ellos dentro de su matrimonio, en la familia, si efectivamente ese instinto paternal existe o no existe. Y he llegado a una conclusión, y es que efectivamente, científicamente puede existir este instinto paternal, pero si aislamos al hombre de la sociedad, de la cultura, de las costumbres, del trabajo, pero si a ese mismo hombre, con todos esos cambios hormonales, lo dejamos en el ambiente en el que está, ese instinto paternal no se percibe tanto en las mujeres, por parte de las mujeres. Es decir, como ya decía antes, esto lo he hablado este fin de semana, además, con muchas mujeres. Haciendo los deberes, vaya. Haciendo los deberes, porque me interesaba saber si efectivamente mi percepción era la misma que la de mujeres de otras generaciones. Y me refiero a anteriores y a posteriores a la mía, es decir, gente más joven que yo, recién casada, que tiene hijos, cómo viven, si realmente ven ese instinto paternal en su marido o no, y mujeres de otras generaciones anteriores, si efectivamente eso lo han vivido o no lo han vivido. Y la respuesta en todas ellas es más o menos la misma, y es no. Que no. No existe no tienen ese instinto paternal. Ahora, no tienen ese instinto paternal tal como nosotros lo conocemos desde el punto de vista de las mujeres. Es decir, que la mujer se desvive por el niño. Distinto es que después el padre, una vez que nace ese hijo, tiene su responsabilidad, tiene su cariño, actúa como padre. Pero ese instinto previo durante el embarazo, o ya incluso antes del embarazo, de una mujer que ve un niño y se desvive por el niño porque tiene ese instinto, o una niña que le das un muñeco y lo coge de una forma distinta a cómo lo coge un niño, sin estar educados de forma diferente, es a ese instinto al que yo me refiero y que no acabo de verlo en la realidad. Pues que a lo mejor... Pero bueno, no sé, yo creo que el estudio no se refiere precisamente a que tenga que manifestarlo como lo manifiesta la mujer viendo el niño. De otra manera, claro. Ella hablaba, por ejemplo, de pues, la vigilancia, ese estar alerta pues, delante de la cueva. No, lo que iba a decir era que el comportamiento, lógicamente, no es el mismo, es diferente. Es decir, el instinto paternal tiene unas características que son diferentes. Es algo, aparte general, por ejemplo, en los mamíferos. Es decir, el mamífero, pues, ¿qué es lo que hace? Pues traer comida, pues lleva un montón de... el combate por conseguir la pareja, el proteger el territorio, la caza, etcétera, ¿no? Es algo típico de los mamíferos. ¿Qué es lo que
hace el ser humano diferente al resto de los mamíferos? Pues que además cuida la prole durante su vida, en teoría, o sea, la práctica muchas veces también, ¿no? La mayoría también. Pero es algo que diferencia, es decir, la mayor parte de los mamíferos aparean, crían, cuidan en el momento pequeño y luego ya, si te vi, no me acuerdo. O sea, Sí. Creo que esa es la diferencia, pero el hombre... y aparte hay otro estudio también muy significativo que colabora también la Northwest University de Illinois con la Universidad de Chicago, que estudia un poco cómo la testosterona influye sobre el riesgo financiero, ¿no? Entonces la conclusión que llega es, bueno, efectivamente, cuanto las personas tienen en general más testosterona, tienen mayor capacidad de riesgo financiero, ¿eh? Pero es que aparte eso... sobre todo a niveles muy grandes no hay gran diferencia entre hombre y mujer, pero en cuanto es de la media para abajo, ya el hombre normalmente siempre tiene más capacidad de riesgo que la mujer, y el caso es que, ¿quiénes están en bolsa? Pues normalmente las mujeres, los hombres. Sí. Las mujeres están más, pues a lo mejor en un banco, y tú, por ejemplo, cuando te llaman para venderte productos de alto riesgo, te llama normalmente un hombre, y cuando te llaman para ofrecerte una cuenta bancaria, un depósito, te llama una mujer. O sea que son diferentes condicionantes. Muy interesante. Vamos a ver, porque María salió a la calle y bueno, pues hizo alguna pregunta a este respecto. Vamos a ver lo que nos dicen. Normalmente estamos acostumbrados a escuchar hablar sobre el instinto maternal, pero recientemente ha salido un estudio que afirma que existe también ese instinto paternal. ¿Qué te parece? Bueno, el instinto paternal yo creo que se va cogiendo con el tiempo, más que desde el nacimiento, igual se va cogiendo un poquito con el tiempo y con el roce con el niño, porque al principio cuando nacen realmente no se reconocen el uno al otro, o por lo menos en los casos que yo conozco. Y que bueno, los papás ponen muy buena voluntad y con eso y que el niño crezca un poquito, pues ya se va consiguiendo, sí, el instinto paternal. Yo creo que sí, que existe, claro que sí. Sí, pero las madres somos las que tiramos siempre del carro, somos las que estamos ahí calmando un poquito la cosa. Sí, la realidad es que sí, uno cuando busca un hijo es algo, una decisión de ambos y obviamente hay que afrontar la crianza y el día a día junto a tu pareja, sí, yo creo que es así, hay que mantenerlo. Pues puede ser, porque siempre creo que no siempre una cosa es al 100%, supongo que también deben haber hombres que también deben tener instinto, pero creo que superamos en creces el instinto maternal. A ver, yo supongo que sí, que los padres también lo tienen que tener. Lo que pasa es que siempre hemos sido las madres las que hemos llevado la razón, ¿no? Pero los padres seguro que también lo tienen. Sí, opino lo mismo, sé que sí. ¿Crees que quizás se vive la paternidad más ahora que antes? Sí, por supuesto, por supuesto. Un poco también porque las mamás somos mucho más exigentes de lo que éramos antes. Y porque, bueno, también el ritmo de vida que llevamos ahora, pues implica que haya que compartir determinadas tareas, entre ellas la de cuidar al niño, por supuesto. Y bueno, que que todavía falta, probablemente, que tendría que ser más. Sí, pero bueno, poco a poco yo creo, hay que ir dejando que fluya. Eso sí que es verdad, sí. Hay de todo, porque también la verdad es que la gente joven es muy machista, ¿eh? Pero vamos, sí, los padres ahora es diferente a mi padre, por ejemplo, es muy diferente. Y el tema de que la mujer trabaje, pues influye mucho. Nos llevamos siempre la parte peor, pero sí que ayudan ahora más. Creo que sí, porque cambió antes. Antes el hombre era el que 100% se encargaba de alimentar a la familia y la mujer era la que 100% se encargaba de criar a los chicos. Hoy por hoy, al que la mujer ha salido a trabajar por necesidad, por gusto, por conveniencia, por lo que fuese, las tareas cotidianas del hogar hay que repartirlas. Creo que sí, un poco más sí que antes, porque antes el hombre prácticamente se dedicaba al trabajo y solamente al trabajo, y ahora creo que dedica más el tiempo a la familia y hay otros valores. Yo creo que sí. 100%. Es que antes eran muy machistas. Ahora no somos tan machistas. Bueno, algunos. Hay otros que sí. ¿Y los papás se implican más, se implican menos? Sí, yo creo que los papás se implican. Hombre, unos más que otros, depende de la educación que hayan recibido, pienso yo. Pero sí, se implican. Yo creo que sí. Hay que darles un empujoncito porque al principio se quedan un poco perplejos, pero sí que se implican.
Sí, un poquito más, sí. Pero de todas formas le sigo diciendo lo mismo, que nos toca a nosotros lo más gordo. Lo que más yo lo veo la diferencia de cómo fui criada yo, que mi papá no cambiaba pañales, no te preparaba una mamadera, en cambio él puede hacer todo ese tipo de cosas. Bañarlos, cambiarlos, llevarlos al colegio. Bueno, vamos adelantando poco a poco, nos queda muchísimo para que colaboren igual, pero bueno, sí, hoy en día yo veo, por ejemplo, mi hija la mayor, que está viviendo con pareja, y su vida es completamente, por las edades diferentes a mí, son completamente diferentes. Eso por supuesto. Eso sí, ya te lo digo por experiencia. Yo te lo puedo Sí, asegurar. porque en este caso ella trabaja, yo no, y el que cuida de la cría soy yo, y la casa, todo. Sí, no tiene nada que ver los padres de antes con los padres de ahora, eso por supuesto. Pero bueno, aún trabajando yo también me he implicado en criarla a ella y llevarla a casa y ayudarle a ella. Bien, pues muy buen Vox Populi, María. A mí me encantaron las respuestas. ¿Os habéis dado cuenta de que nadie ha negado este instinto paternal? Bueno, pero a mí me ha gustado una que dijo, seguro que también lo tienen. Hombre, le han dado la razón a usted prácticamente en todo. Seguro que también lo hay, pero vamos, Sí, es como, sí, que como lo las deteste un medias, poco. ¿sabes? Pero Las bueno, ailas. sí, pero bueno, lo cierto es que el cambio del sistema laboral pues tiene mucho que ver con todas estas contestaciones que me parece que son realmente que indican la realidad, ¿no? Que ahora muchísimo más que antes y que es así. Además hay que pensar que el tema de la crisis también está ayudando porque muchos papás, pues por desgracia, están en casa sin trabajo y entonces también se ven obligados a involucrarse más en las tareas que a lo mejor antes pues el trabajo, el estilo de vida que tenía tan frenético de estar siempre pendiente, pues no se lo permitía y entonces ahora esto también está un poco haciendo que puedan participar más, ¿no? Sí, yo más que al tema social, que duda cabe, que ha habido cambios y más que va a haber, yo quería limitarme a esto que para mí es tremendamente científico, que es la disminución en la producción de testosterona, que esto hace al hombre estar pues más tranquilo, no estar tan macho man, claro, y ocuparse de lo que son los niños, de lo que es la prole. Y parece que esto, a medida que más tiempo pasa con los niños, que se hace cargo por más tiempo durante más horas, esos niveles bajan. Eso realmente es lo que denomina el estudio ese instinto, ¿no?, paternal. Sí, efectivamente, el estudio muestra esa analítica, ¿no?, de la testosterona que va bajando, que efectivamente se hace más cariñoso, más reposado, atiende mejor de la mujer, del bebé que ya nació o que va a nacer, ¿no? Lógicamente, el padre tiene que adecuar su forma de vida. La vida va a cambiar y entonces, lógicamente, esa forma tiene que ir evolucionando. Ahora, yo sigo opinando lo mismo. A mí no me parece tan importante, aunque científicamente se haya demostrado, no me parece tan importante si existe o no existe ese instinto paternal que, vuelvo a reiterar, puedo creerme que sí exista científicamente hablando, pero que después la cultura, la sociedad, el ambiente en el que estamos inmersos, pues dependiendo el país en el que estemos y la cultura en la que vivamos, lo va a manifestar de una manera u otra. No me parece tan importante ese instinto paternal como el papel del padre en la familia. Y ese papel sí que ha evolucionado. Y yo creo que en esta encuesta que acabamos de ver ahora, es un poco lo que se ponía de manifiesto, ¿no? Decían, los padres tienen buena voluntad, ese instinto se coge con el tiempo. Bueno, hay que poner sobre la mesa que en la encuesta, sobre todo, se hacía a mujeres. 1 o 2 hombres son los que contestan. Cuando contestan los hombres, se ve que efectivamente sí que ponen de manifiesto que existe ese instinto paternal con mucho más carácter que cuando lo hacen las mujeres, ¿no? Pero sí que introducen un punto a tener en cuenta, que es una decisión de ambos el tener un hijo, ¿no? Cuando antes a lo mejor no era ese el punto de partida. Quizá este hecho, que ahora mismo ya es una decisión de ambos, que ambos tienen en cuenta la voluntad de uno y de otro, favorezca el que
se ponga más de manifiesto ese instinto paternal o esa paternidad responsable, ¿no? Sí, hoy se decide, se programa, se llega a un acuerdo, efectivamente. Pero sí. yo creo que doña María que es no se compatible, cree... que es compatible No se lo del acaba de- instinto, No. es compatible el instinto paternal que haya realmente primario, más luego, óyeme, si tienes la educación, tienes oportunidad de estar con los niños, pues muchísimo mejor, ¿no?, para completarlo, para desarrollarlo. Sí, claro. De hecho, las teorías de apego hablan de una figura de apego primaria que siempre, bueno, exceptuando que la madre falte, siempre es la madre la que la cubre. Y luego el padre sería la primera de las figuras secundarias. Digo la primera porque siempre están pues, las abuelas, las tías, que también pues, tienen mucho afecto y mucha vinculación con los niños. Entonces, todo indica que los padres, cuanto más tiempo pasen con los niños, cuanto más rato, cuanto más se impliquen en las tareas de cuidado, de protección, más se va a desarrollar este apego. Y además esto es fruto de miles de años de evolución. O sea, nosotros somos hijos de los primeros hombres que se decidieron cuidar de su mujer, salir de la cueva mientras ella se quedaba con el niño dando calor, protección, para que él pudiera cazar y alimentar. Y gracias a estos hombres hoy en día estamos aquí, somos frutos de esta evolución, ¿no? No se puede... Y claro, esto está marcado en nuestros genes. Nuestro ADN. No, yo iba a decir que doña María nos acaba de creer que realmente cambiamos, pero yo, efectivamente, a lo mejor no lo manifestamos mucho exteriormente, pero yo sí me doy cuenta cómo era hace, pues no sé, hace 4 años antes de que naciese nuestra primera hija, o 3 años, y cómo soy ahora, y soy diferente, antes era mucho más cabeza loca. ¿Pero eso es mejor. instinto paternal o es Bueno, responsabilidad yo creo que de padre? Es responsabilidad de padre, pero yo creo que hay un cambio, es decir, hay cosas que sí notas que dentro de ti han ido cambiando, que puede ser responsabilidad de padre, pues puede, o sea que ayuda, yo creo que todo ayuda, es decir, por una parte ayudará la biología y por otra parte ayudará pues la mente, ¿no? Y Doña supongo que el María, alma también, pero... Doña María, es que no quiere dar el brazo a torcer. No, hoy está muy dura, hoy nos ha está muy venido, dura. hoy nos ha venido en plan rebelde y Sí. bueno, pues él le cambia el nombre. Pero sí es cierto que... Responsabilidad por instinto paternal. No, es que a mí me parece que es complementario, ¿no? que todos están dando unas opiniones muy políticamente correctas, muy de acuerdo con el estudio, y que realmente cuando una habla con otras mujeres y baja al día a día, pues no acabamos de ver ese instinto paternal, pero bueno, a lo mejor es que es nuestra cultura y nuestra sociedad y que tenemos que evolucionar un poquito más. A ver, y siempre hablamos en términos genéricos, casos y circunstancias concretas las hay, incluso hombres que pueden tener un instinto paternal mucho mayor que el de la mujer como instinto maternal, pero en general y en nuestra cultura lo cierto es que hasta hace muy poco el hombre no manifestaba, si lo tenía, no manifestaba ese instinto paternal. No tenía necesidad de manifestarlo de todas formas, Bueno, porque además tenía sí. que trabajar, estaban divididos los roles. Él salía por la mañana, llegaba por la noche y la mujer era quien educaba. Aunque tuviera ese instinto, o sea, es que no tenía necesidad de que su testosterona fuera menor, Que ¿no? en límites Por ejemplo, bajos, claro, sí. sí. Claro, De pero todas formas, me gustaría romper una lanza ahí a favor de María, porque yo creo que sí tiene razón en lo que está diciendo. Sí es cierto que hay una evidencia científica para decir lo que estamos diciendo, pero que la sociedad moldea nuestro comportamiento. Y entonces, si hay una sociedad donde no propicia pues, el apego, la cercanía, el estar con los hijos, pues es evidente que por mucho que la biología ayude, pues no se va a producir. Y entonces, claro, pues la sociedad en la que vivimos pues no es tal vez pues, la más adecuada para que se den el instinto paternal. Claro. Sí está habiendo cambios, como pudimos ver en los reportajes de diferentes mujeres, decían que sí, pero también muchos hombres cuando le preguntaban decían sí, no dudaban en ningún momento en afirmarlo, porque seguramente ellos lo sienten, pero también la mujer puede pensar que no es como ellas, porque el instinto maternal de la madre es muy fuerte. Es el primero que garantiza la supervivencia del bebé, y entonces como el de la madre no va a haber ninguno, esto está claro. Así es, así es. bueno. Pero, de todos modos, una de las cosas que me llamaron más la atención al leer comentarios que había a esta noticia, en diferentes foros, era como, sobre todo personas que dejaban ver que estaban más a favor de una ideología de género, no creían esta noticia. Y no en el sentido que se ha dicho aquí, sino en el sentido de que somos iguales,
y que nos hacemos en el camino. Claro. Entonces, claro, ahí este tipo de noticias rompe mucho los esquemas a un feminismo radical o a una ideología de género. Ahí está, claro que sí, por eso yo decía al principio que las feministas de género llevan unas cuantas décadas haciéndose trampas en el solitario. Yo también leí en un foro alguna feminista de género que dice: numerosos estudios feministas y de género han demostrado que no existe el instinto maternal. Y ahora resulta que estos antropólogos y biólogos de medio pelo, los llama de medio pelo, han descubierto el instinto paternal. ¿Cuánto supersticioso, machista y facha debe haber en la ciencia? Eso también nos da un poco de idea de cómo piensan los que son partidos de esta ideología sectaria, ¿no? Bueno, del instinto paternal, hablando de estos estudios científicos y demás... Ya para terminar, porque nos quedan 4 minutos. Bueno, aparte de la testosterona, ya había un estudio en el 2008 que se publicaba entendiendo que el instinto, poniendo de manifiesto que efectivamente existía el instinto paternal y que los científicos situaban justo encima de los ojos y conectada a la importante región con la que reconocemos las caras, que es para controlar las emociones, y ahí situaban el instinto paternal. Es decir, que, efectivamente se ha estudiado mucho sobre esto. Vuelvo a decir que posiblemente, científicamente, se pueda demostrar y exista el instinto paternal, pero con independencia de que científicamente o no exista el instinto paternal, yo me quedo con esa responsabilidad paternal que es que tiene que ejercer el padre una vez que nace su hijo. Sí, yo me quedo también con eso, que duda cabe, con la responsabilidad, con la educación, pero si tienes luego de base eso, encima de lo que trabajar, pues fantástico, ¿no? Hay otro tema que, no nos da tiempo lógicamente a tratar, que sería cómo es necesario hoy en día rehabilitar la paternidad. Es decir, cómo la paternidad se está diluyendo en una sociedad donde los matrimonios se rompen con más rapidez, los niños tienen que estar solos, y por otra parte, cómo, por ejemplo, cada vez hay más mujeres que deciden por motus propio tener un hijo, ellas solas, que no se sabe de esos dónde, niños no van a tener instinto paternal detrás que les pueda arropar y que les pueda ayudar a crecer. Creo que es otro dato que es importante tener, o sea que... Sí, ese sería fantástico que tuviéramos otra media hora para poder complementar, ¿no? Sí, es un tema que queda porque además pendiente. Ese tema sería muy interesante tratarlo, solo una pincelada. Sí. Con un informe del Consejo General del Poder Judicial que hizo respecto de la ley de matrimonio entre homosexuales y la posibilidad de adopción. Un informe que no salió a la luz pública o al que no se le dio demasiada información. ¿Lo tiene el informe? Sí. Pues la emplazo a que vamos a preparar algo, porque me parece que es muy importante. Y yo lo que quería dejar, que me dicen que ya estamos prácticamente fuera, quería dejar claro que, somos partidarios de mamá, papá, niño, niña, la familia, y que cada uno tiene su papel, y nada de hacer de padre y de madre y de padre, y estos inventos nuevos que nos quieren vender, salvo por una desgracia que nos pasa a cualquiera, ¿verdad? Sí, eso lo tenemos ¿Qué claro. dice la psicóloga terapeuta? Pues digo que estoy de acuerdo con lo que decía María, que en la sociedad la paternidad es algo que hay que trabajarlo, que la biología nos puede dotar de facilidades. Familia, niño, niña, papá, mamá, familia. Una familia es lo importante para criar a los niños para que se desarrollen todos los aspectos de su vida. No tengo nada más que decir. Para mí lo más importante es que el niño pueda crecer con un padre y una madre que le van a aportar cada uno algo distinto, pero que le van a complementar en su educación. Muy bien, pues doña María, muchísimas gracias, que doña María es presidenta del Foro de la Familia. Vicepresidenta. Vicepresidenta del Foro de la Familia, aquí en Galicia. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, doña Paula. Esperamos verla nuevamente a bordo. Don Agustín. Muchas gracias. Pues con usted ya contamos para la tertulia para la semana que viene. Ahí estaremos, Muchísimas por supuesto. gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un martes más. Nos despedimos hasta mañana, miércoles. A eso de las 11 de la noche estaremos nuevamente aquí. Que sean felices.